Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines, pichurrinas? Muy bienvenidos aquí conmigo, es decir, ¿con quién? Con Javier Orgaz. Bienvenidos a un nuevo podcast. Pichurrines, pichurrinas, vamos a empezar con lo primero. Como ya dije en un podcast anterior, las firmas están apostando muy duro por imágenes, señores, señoras o quien sea dedicados al mundo de la canción, gente que está muy en la vibra y en el rollo de la juventud y sobre todo con pasta para hacer las campañas publicitarias. Así que ahora mismo tenemos a Dua Lipa, que es la imagen exclusiva de Chanel para lo que son el tema de los bolsos. Ya sabéis que Dua Lipa también tiene otro contrato con Yves Saint Laurent por la parte de la división de L'Oréal, que es la imagen del perfume de Libre de la compañía a la que he hecho referencia. Por no perderme mucho con esto, podéis ver todo lo que son los vídeos que ha estado, o el vídeo de lanzamiento que ha ejecutado para Chanel. La verdad que el vídeo está súper gracioso, tenéis que verlo porque es muy bonito. No es un alarde técnico de nada, pero simplemente te cuenta una historia, y como te cuenta una historia, está chulo. No quiero decir que sea una historia cinematográfica, es una historia visual, que es bien distinto. El caso que está muy bien dirigido y encuentro que está fenomenal y fetén. Con lo cual, pues creo que efectivamente va a hacer ahí determinado arrastre con respecto a las nuevas generaciones que puedan estar interesadas en comprar los bolsos de Chanel. Ahora bien, no sé si os acordaréis de que hace unos meses solté la noticia, estuvimos hablando y analizando que efectivamente habían pillado a Chanel, bueno, es que las dos empresas como si fuesen primas hermanas. La verdad que Chanel terminará siendo parte de Louis Vuitton tarde o temprano. Esto lo tengo yo más claro que el agua. ¿Lo voy a ver? No, pero seguramente terminará siendo parte de Louis Vuitton. El caso, y por no andarme por las ramas, los pillaron con el carrito del helado con determinadas fábricas que operan en Europa, pero que son productos que están realizados por gentes de las chinas, ¿vale? Por gente, pues, asiática. Voy a decirlo así porque concretamente yo no podría decir, no es que son chinos, no, asiáticos. Bueno, pues estas empresas que operan dentro del sector del lujo y que se han traído las fábricas a Europa para realizar las cosas a bajo coste, es decir, los bolsos básicamente y otro tipo de confecciones, como es el caso del famoso bolso de solapa acolchado de Chanel, que cuesta hoy por hoy 10.000 euros y que en el año 2019 costaba, entre comillas, tan solo 5.000. Bueno, pues resulta que han hecho público una serie de declaraciones, han dado una entrevista a WWD y lo cierto es que me he quedado muy ojiplático porque realmente lo que se puede... Bueno, es que se les nota por los poros que están haciendo un control de daños porque las ventas han caído en picado después de lo que pasó y al parecer, pues, ante la campaña de Dua Lipa, pues vamos a sacar algún que otro artículo y así vamos a ver qué tal quedamos. Exactamente el mismísimo movimiento que hizo Louis Vuitton cuando los pillaron con el carrito del helado, que todo el mundo salió haciendo declaraciones diciendo que eso no era cierto, que no era así, que no eran productos terminados, que los productos realmente cuando se terminaban eran en sus ateliers y todo ese rollo que se inventaron para activa y por pasiva, el caso que los bolsos que salían eran terminados por mucho que ellos quisieran o quisiesen. El tema está en que ahora con el lanzamiento de la campaña pues toca un pequeño lavado, que no un gran lavado de imagen. Con lo cual salen hablando de que han comprado ateliers de cuero para ejecutar todo el tema de los bolsos, complementos, broches, brazaletes, las pulseras que llevan también los bolsos, los bolsos, etcétera, etcétera. Y cuanto menos que es alucinante.
alucinante. Estoy resumiendo así un poco, habla de muchas cosas en el artículo, por eso puede parecer que estoy patinando mucho, pero no, es que es verdad, es que está estructurado así, es un poco mare magnum. El caso es que habla de que tienen sus propios talleres, es todo exactamente igual que lo que contó Louis Vuitton. No hay nada distinto en esto, nada. Que han invertido en nuevas fábricas, que han comprado fábricas nuevas para el tratamiento de las pieles, coserlas, que solamente tienen gente dedicada única y exclusivamente, qué aburrimiento, a hacer lo que son las pulseras de cuero de los bolsos de enganche, todo lo que es el cordón de los enganches y todo eso, solamente están dedicados a eso. La gente que solamente pone las pulseras, las hebillas, el no sé qué, todo aquí, todo petit. Luego se lo hace el tío de la fábrica de China que tienen contratado, pero bueno, de momento pues pasa esto. Te cogen y te dicen que la empresa no piensa retractarse de su política de precios y que van a seguir subiéndolos. Te quedas to loco, te quedas to muerto. De 5.000 en el año 2019 a 2025, 10.000 euros el bolso acolchado de solapa clásico de Chanel. ¿Qué me estás contando, Pedrín? Y que encima van a seguir buscando el techo, porque están viendo también que como empresas como el gran referente en esto, que venden en plan modo salvaje, es Hermès, pues ellos dicen que van a seguir, pues efectivamente, el rastro de grandes firmas como puede ser Hermès y van a ir subiendo los precios paulatinamente, hasta llegar al punto de despotismo de decir que realmente una inversión en un bolso de ellos es como comprar oro porque con el tiempo se revaloriza. Esto pasa con los Birkins y con los bolsos de Hermès, pero no con los Chaneles. Mirar, el problema de todo esto, para la gente que efectivamente no hizo el seguimiento dentro del canal, resulta que tenemos un problema muy básico y muy claro, y es China. China y los chinos están hartos, pero no solamente ellos, es que también las grandes economías que consumen sus productos están hasta las narices y han dejado de comprarles bolsos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque están viendo que sí consumirán muchísimo Chanel, otras firmas evidentemente, y entonces ¿qué hacen? Pues ya dejan de comprar porque dices, si nada más que ya con los bolsos que tengo, ya es una inversión, los puedo revender en el mercado de segunda mano y me voy a hinchar porque encima voy a venderlos por encima del precio porque no dejan de ser bolsos que quizás porque se pueden personalizar. Tú puedes poner las correas, el no sé qué, la hebilla que te dé la gana. Y del material que te dé la gana, con lo cual lo estás revalorizando. Ahora, que más vale que no esté muy arañado, porque entonces yo no voy a pagar por un bolso que esté arañado y súper ajado. Pero da igual, porque ellos tienen sus talleres en los cuales pueden recuperarle la vida a los bolsos que están mordidos por los perros. Esto lo dicen también en el artículo, que yo no me lo estoy inventando. Ojito, que puede parecer que me lo estoy inventando, pero no lo estoy inventando. Está en el artículo. Mañana seguramente saldrán un montonazo de publicaciones con esta rosca que están contando los dos hermanos propietarios de Chanel y que no intentan más que conseguir que el público joven pudiente compre sus bolsos. Tengo que decir que efectivamente han sacado una colección con Dua Lipa muy guapa. Es que los bolsos que sacan están muy bonitos y no solamente es todo el bolso de solapa acolchado, que es como más maruji, no, saca bolsos que están muy chulos, que son muy modernos, muy actuales y que la verdad que dices, uy, ¿quién pudiera tener uno? Bueno, pues nada, nos esperamos y los compramos ahí, ya sabéis, en el Top Manta o donde sea. Pero es que es cierto, o sea, están sumamente preocupados porque están viendo que las ventas les caen. Es que les caen. El mercado chino, como ya dije, porque yo, a ver, que soy consciente de que muchos de vosotros no estáis en los directos, no veis todo el contenido, por Dios, lo entiendo, pero que son temas que ya se han hablado en el canal. Los chinos están hasta las narices de gastarse el dinero y lo que están haciendo es derivarse a firmas de lujo que ellos mismos tienen en China, que no son europeas occidentales, me refiero con europeas, que no son occidentales, da igual si es de América o de donde tenga que ir, de Occidente. No. Ellos mismos tienen sus propios diseñadores de lujo allá en las Chinas y
han decidido pasarse a ese mercado que ofrecen productos con unos precios que serán muy de lujo, pero realmente se equiparan la calidad-precio y no es voy a sacarte los ojos y espérate ahí sentado que vas a ver tú lo que hago luego con tus ojos, que te los cojo, te los saco y luego los piso, ¿no? Pues igual. O sea, esto es lo que es. El artículo es leerlo de verdad y es para flipar, porque estás viendo realmente que no paran de justificarse con respecto a todo lo publicado ya en cuanto al tema de los bolsos. Me parece también que Chanel llega muy tarde en esto. Chanel debería de haber hecho lo mismo que hizo Louis Vuitton, que fue en el momento que salieron las publicaciones con el tema de los bolsos sobredimensionados en precio, que son bolsos que de coste, yo entiendo que luego a eso hay que imputarle impuestos, tal, pero es que si te cuesta 75 euros, yo creo que si los cobras a 300 euros, vas bien, ¿no? A no ser que le pongas hebillas de oro, de titanio o de lo que te den la real gana, que puedes hacerlo bajo solicitud y pagando, evidentemente, te lo cogen y te lo ponen. Pero si vas a lo que vas, pues, ¿qué quieres que te diga, hijo? Yo no estoy dispuesto, y más sabiendo que un bolso que me costó 5.000 euros, ahora te cuesta 10, encima tienes que esperar, lista de espera, hasta que te lo sirvan. Con lo cual, el problema está en que todos estos clientes que ya tienen estos bolsos y los deciden vender, se hacen de oro, porque ya no es que te cobren 10.000, es que se aprovechan efectivamente de que tienes un tiempo de espera con ellos para tenerlo. Aparte de la tocada de nariz, con lo cual si lo encuentras en el mercado de segunda mano, efectivamente te lo coges, pagas un poco más y te lo llevas. Ahí es donde está el beneficio, pero no es el beneficio de la empresa. Ellos entienden que el hecho de que esto se produzca es un beneficio para ellos, porque equiparan sus bolsos abiertamente con el precio que pueda tener o el valor que pueda tener el oro, cuando esto es completamente irreal y falso. Ese precio y ese valor solamente lo da quien puede pagarlo. La gente de a pie ve eso y dice, pero bueno, ¿sabes cómo me voy a gastar yo 10.000 euros en un bolso si no tengo dónde caerme muerto? A ver, es que estamos bien. Eso será para tu público potencial, pero la gente normal no piensa en gastarse semejante pastizal. Es que con ese precio, y si estás un poco apuraete de coche, te compras un coche, una moto o un carricoche a motor eléctrico. Pero no vas a pillarte un bolso. La verdad, ¿qué quieres que te diga? Mirar, esto es un despropósito. Siempre lo he estado diciendo. El sector del lujo y la gente que trabaja dentro del sector del lujo debería de salir a la calle y saber cuál es la realidad que tienen en la calle. No estoy hablando de que pongan sus camisas a 200 o 300 euros, que las hay, y muchísimo más caras. No estoy diciendo que tengan que bajar el rango de precio, que cobren. Esto es libre mercado, cada cual le pone el precio que entiende a su producto. Pero, chaval, no vayas por la vida de soberbio diciendo que tus bolsos se revalorizan como el oro, porque esto no es así. No es real. Es completamente ficticio. Mientras tú tengas un público que está dispuesto a pagar por eso, tú entenderás que ese público está pagando por tu bolso el precio del oro, o equiparándolo al precio del oro, pero no forma parte de la realidad, porque las personas que puedan comprar tus bolsos a precio del oro no son la mayoría. Ni tan siquiera estás en el punto de mira de la gente de a pie. Tú estás en otra realidad. Es otra dimensión. No te importa un rábano la gente de a pie. Tú quieres, pues, ¿quién es tu público objetivo? Todos queremos nuestro público objetivo, pero de ahí a salir diciendo estupideces, porque son estupideces, hace falta tenerlos así de grandes y de gordos. De verdad. Porque es que no me encorajina, me enrabieta,
Porque veo que son todos, pues, un atajo de snobs que no tienen en cuenta lo más mínimo. Yo creo que además es que es no tener ni tan siquiera integridad. Es soltar la primera payasada que les sale por la boca y quedarse más frescos que una lechuga. Porque claro, lo mío es lo mejor. Lo mío es lo mejor. Pues vale, pues perfecto. Lo tuyo para ti será lo mejor. Pero bolsos de cuero, de piel, hay en el mercado originales, reales, millones. Y para tener algo acolchado, con solapa, no necesitas que lleve el logotipo de Chanel, porque eso es ya más viejo que el cagal. Eso existe ya desde, yo no sé, yo era pequeño y ya estaba harto de ver bolsos así. Es que alguien que quiera un bolso acolchado de solapa, que es el ejemplo que estoy poniendo, necesita que sea un Chanel. Pues no. No necesitamos que sea un Chanel, como cualquier otra cosa en este mundo. Todo depende de lo que se esté dispuesto a pagar. Todo depende de, pues, con respecto a la perfumería, pues, están los perfumes ultra mega caros nicho, pues bueno, pues si estás dispuesto a pagarlo, ese es tu objetivo. Lo mismo que ese también es tu cliente potencial. Y tienes que ir a buscarlo, si yo lo entiendo. Pero es que aquí hay un problema de estampida. Y además me da la sensación de que por parte de Chanel, de estos dos hermanos propietarios, es una huida hacia adelante. O sea, no vamos a bajarnos del burro. Vamos a seguir, tenerlo claro. O sea, pero es que esto hay que extrapolarlo a todas las divisiones de Chanel. O sea, van a hacerlo con todo. No os penséis que van a pararse aquí. Ya lo he estado diciendo millones de veces. Y no me importa ponerme pesado ni repetitivo. O sea, los precios van a seguir subiendo. Porque además, por parte de ellos lo dicen. No se están escondiendo en absoluto. Vamos a seguir adelante con nuestras políticas de precios. Es decir, me da igual que sepan que mi bolso vale 75 euros finalizado, hecho finalizado, sin ningún tipo de impuestos ni de nada. Me da igual porque yo lo voy a seguir vendiendo, no a 10.000 dentro de poco, dentro de unos 10 años lo voy a tener a 20.000 euros. Y se quedan más frescos que una lechuga. El problema es que ya está habiendo gente, como he dicho antes, que no están dispuestos a estas tomaduras de pelo. Y hacen así, hasta luego, me cojo y me voy. Y luego pues se encuentran que tienen que estar cerrando tiendas en China, por ejemplo, que es donde tienen el mercado más fuerte, y en Estados Unidos, porque a los americanos les pirra las cosas europeas. Siempre ha sido así. ¿Qué le vamos a hacer? Pues americanitos míos, hijos de mi vida, yanquis, ir abriendo los ojos. Ir abriendo los ojos. Os están tomando el pelo. Lo mismo que nos lo toman a todos, ¿eh? A toditos. Aquí no se escapa nadie. Y ojo, cuidado, porque ya lo sabéis, que a menos todavía, porque con respecto a la perfumería, Chanel es mi marca top de perfume normalmente, que es lo que utilizo, pues, día sí, día también. Día sí, día también. O sea, el menos apropiado para hablar de estas cosas a lo mejor sería yo, porque sí me considero cliente de ellos. En cuanto a perfumería, ¿vale? Porque no hay división masculina, gracias a Dios, dentro de Chanel, porque si no, algo tendría. Algo tendría, aunque sea un pañuelo. Bueno, puedo tener también un bolso, no pasa nada, porque además, si miráis la colección que ha presentado Dua Lipa, vais a ver que hay cosas sumamente unisex. O sea, ya estamos dentro de... Vamos a ver, estoy convencido, fijaros lo que os digo. Predicción orgásmica. Está al caer una división masculina dentro de Chanel. Está al caer abiertamente una división masculina. Tal cual. Ya sabéis que las colecciones siempre son femeninas dentro de Chanel. Pues ahora está por venirnos división masculina. Al tiempo.
Va a tardar un poco más, un poco menos, pero yo tengo que ver, este que está aquí delante de la cámara dándose el coñazo, tengo que ver una división masculina de Chanel. Tengo que verla. ¿Por qué se lo digo yo que lo tengo que ver? Porque además el tema está en que estoy convencido de que si la sacan, triunfarían como la Coca-Cola. Triunfarían como la Coca-Cola. Del tirón. Del tirón. En el momento que saquen una división masculina, abiertamente masculina, se acabó lo que se daba. Y posiblemente después de eso, lo que viniera o viniese sería la absorción de Louis Vuitton hacia Chanel. Sí, he tenido que hacer un corte porque quería repasar el artículo, digo, a ver si me estoy yo aquí yendo por las ramas, y no, tal cual, literalmente todo lo que estoy diciendo. ¿Qué están haciendo también? Pues ensalzando el trabajo de sus ateliers, diciendo que pues sus bolsos están confeccionados con 20 piezas, dados la vuelta como si fuesen un traje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo mejor del universo. Las calidades son indiscutibles, que yo no lo digo, no lo niego, pero sí, aparte de tus ateliers, bien que las empresas chinas que están ubicadas, y además hace referencia a los ateliers que tienen las empresas subcontratadas que tienen en Italia y Francia para la elaboración de sus propios bolsos y sus cosicas, ¿eh? Así que ojo, cuidado, y aquí no nos... es que no nos podemos despistar ni esto. A ver, escuchadme. A los seres humanos normales y convencionales, a la chusma, como somos nosotros, pues francamente nos da igual todas estas tonterías que nos cuentan con rollo elitista. Lo que pasa que todo esto está estupendo, maravilloso y fantástico precisamente para las élites, porque lo leen y les sirve para autoafirmarse a la hora de tener que adquirir un producto de Chanel bajo todo lo que son los cánones establecidos por la firma en cuanto a lo que es la calidad. Y pues resulta que luego, amigo mío, te encuentras cosas que te quedas así un poco alucinando, tanto en cuanto ya sabéis que hay un montonazo de gente que ha hecho sus documentales propios dentro de YouTube, por ejemplo, yéndose a conseguir falsificaciones de Hermès o otros tantos bolsos clavadas de arriba a abajo, sí que han salido un poco más caras el adquirirlas, el irse a una tienda después, como ha sido el ejemplo de Hermès, porque ese documental está en YouTube clavado, y flipar porque hasta incluso aquí este rollo que se inventan las firmas de que no, es que los bolsos de Hermès, por ejemplo, de Chanel, están cosidos que te mueres. Resulta que el falso estaba mejor cosido, mejor terminado, mejor acabado que el propio original, porque el tío estaba en la tienda, de hecho los echaron de la tienda, en lo que yo recuerdo, o se fueron ellos antes de que llamaran a seguridad, porque estaban llamando a seguridad, porque estaban comparando los dos bolsos encima del mostrador de Hermès. Estaban diciendo que el bolso, la imitación, la copia, la falsificación era mejor todavía que el propio original. En las puntadas, en el forro, en los acabados. Hombre, por favor, pero ¿a qué estamos jugando? El problema de todo esto es que muchísima gente, todas estas élites, no se fijan en lo que hacemos la chusma. A lo mejor será para justificarnos nosotros y decir, tomar idiotas, que sois todos unos idiotas y pagáis 10.000 euros, cuando a lo mejor yo, pues pagando 200 o 300 euros, estoy fenomenal de la muerte, llevándome un bolso clavado al tuyo de arriba abajo. Y me ha costado 200 euros y no 20.000 euros mínimo que te puede llegar a costar un Birkin en condiciones. Y esa publicación ha salido hoy. Hoy es miércoles, el día 1 fue el martes, pues hoy es día 2, ¿no? Entiendo que hoy es día 2, voy a mirar aquí el relojico. Calendario, ¿dónde estás? Quiero saber dónde estoy porque ya no sé de dónde estoy. Pero sí, miércoles día 2, voy a decir miércoles día 2. Sí, hoy es miércoles día 2 porque hoy he pagado la luz. Hoy es miércoles 2. Pues por eso, miércoles 2, mañana otra vez, de nuevo, con la misma castaña,
Esto va a salir en un montonazo de sitios, esto es así, en todas las páginas web de moda y tal, pum, allá que van, de cabeza. Lo mismo que también, ya aprovecho para decir que efectivamente me han copiado otra vez un contenido que yo no sé, los redactores, por favor, que vayan currándoselo, porque otra vez, de nuevo, he vuelto a pillar a alguien que le ha echado mano a mi podcast para hacer su artículo de tirada internacional. Son españoles. Por favor, no me hagáis esto. Decir las fuentes de vez en cuando. Es que de verdad esto es máximo. Esto es lo que hay. Esta es la noticia. Y esto es el podcast de Javier Orgaz, que termina ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Pero es que es más, vuelvo a insistir, los likes son gratis, la suscripción es gratis y la activación de campanita es gratis. Así que ni más monsergas, os quiero ver aquí con el Orgaz dándolo todo. También, sí, lo sé. Si no os ha gustado, la niña del pozo os espera con los brazos abiertos y los pelos del sobaco ahí a tope. Ya se puede hacer trenzas africanas y todo. Rastas. ¡Qué peste! Dislikes, insultos y pa'l pozo. Mi libro, La alquimia del perfume, disponible en todos lados. No me quiero poner más pesado, simplemente os interesa, lo buscáis, La alquimia del perfume, Javier Orgaz, y ya sabéis, en el Amazon, en el Corte Inglés, La Casa del Libro, y en América, de norte a sur, de este a oeste, y siempre por el Amazon o en librerías, que también se puede encontrar si lo solicitáis. Señores míos, señoras mías, pichurrines y pichurrinas, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.